Jesús, alguien se levanta a adorarle a Él. En el nombre de Jesús, Padre, te adoramos, Padre, te adoramos. Levante su voz con nosotros y lo dice ahora sí. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, te exaltamos. y te exaltamos. Oh Señor, te adoramos, Rey. Te exaltamos y te exaltamos y te Bien, amados, Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros en este día jueves. Hoy es día jueves 30 de julio del año 2020. Gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos llegar a su casa y poder bendecir su vida en ese día. Queremos exaltar el nombre de nuestro Dios y queremos glorificar a ese Dios grande, a ese Dios poderoso, a ese Dios que cambia, a ese Dios que transforma, a ese Dios que da vida, ese Dios que siempre nos brinda una oportunidad de poder exaltar y bendecirle a Él. En ese día quiero invitar a usted que abra su Biblia en el libro de Jeremías. Jeremías, el capítulo 14, vamos a leer el versículo 10. Jeremías, el capítulo 14, el versículo 10, el mensaje se titula No ruegue por ellos, no ruegue por ellos. Jeremías, el capítulo 14, el versículo 10, dice el Señor ahí en su palabra, mire solo. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Padre, gracias, oh Dios, por tu amor, gracias por tu bondad, oh Jesús, y gracias por tu misericordia. Te pedimos a ti, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo, Dios, hablándonos, que sea tu Espíritu Santo, Dios, manifestando en nuestras vidas, ayudándonos a entender y a comprender, oh Dios, tu palabra, ayudándonos a comprender, oh Dios, lo que tú nos quieres enseñar y mostrar, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el Señor. Entonces, el propósito de esta mañana primero es saber que el pecado siempre genera consecuencia, pero el pecado directamente contra Dios genera consecuencias, es algo que va más allá, es algo que va directamente a Dios, genera consecuencias más grandes en la vida. Pecado, todo es pecado. Pecado no hay ni mayor ni menor. Un pecado es un pecado, pero los pecados, cuando va directamente a Dios, trae una consecuencia diferente, una consecuencia más fuerte en nuestras vidas. Mire, cuando Salomón edificó el templo, Salomón le dijo
orando a Dios, si el pueblo se perdiera, si el pueblo pecara, si el pueblo se desviara y fuera el templo y orasen a Dios, Dios iba a escuchar al pueblo y contestar las oraciones del pueblo. Pero aquí no. Aquí hemos leído algo donde Dios no va a escuchar, donde Dios le pide a Jeremías que no escuche a su pueblo, porque el pueblo de Dios se había desviado, el pueblo de Dios se había dedicado a una vida mundana, a una vida pecaminosa, a una vida de placeres, y se habían alejado totalmente de Dios. En pocas palabras, el pueblo se alejó de Dios deliberadamente. El pueblo decidió vivir una vida de locura, el pueblo decidió vivir una vida de pecado. Entonces, eso comenzó con la sequía que Dios envió a Judá. Hubo un tiempo que Dios envió una sequía y el pueblo comenzó a orar a Dios por motivo de la sequía. Entonces viene Dios y le dice al pueblo el por qué lo había enviado la sequía, porque el pueblo se había alejado de Dios. Entonces viene Jeremías para clamar por el pueblo, porque Jeremías era el profeta, y Dios le dijo: momento, aquí no estoy orando por esa gente va a pagar por lo que hicieron. Entonces Jeremías no pudo orar por ellos, porque ellos querían lluvia. Muchas veces se ve un poco raro, pero muchas veces como pastores no podemos orar por cualquier persona. A veces hay personas que están enfermas, que Dios nos va a decir: no ore por esa persona. Usted puede decir: mire, pero somos pastores, somos hermanos, tenemos que... No. Tenemos que consultar a Dios para poder orar por las personas. Cuando notificaron a Jesús que Juan el Bautista estaba preso, ¿cuál fue la reacción de Jesús? No rogó por él. No pidió a Dios por él. Jesús simplemente dio la vuelta y fue a predicar. Y ya cuando dijeron que estaba muerto, él fue al monte a orar. O sea, hay situaciones en el Evangelio que todavía no logramos comprender. Pero hay cosas que decide Dios y nosotros dependemos de Dios y vivimos para Dios. El versículo que leímos dice: mire, así ha dicho Jehová acerca de su pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Y dice Dios: no ruegue por ellos. ¿Por qué? Llega un momento que Dios determina si somos o no cristianos. En ese momento, Dios vio que el pueblo había abandonado la relación y la comunión con Dios. Entonces Dios comenzó a llamar a su pueblo, a los judíos. Dice: este pueblo, ya no llamaba a Dios su pueblo, porque cuando llegaron a Canaán era su pueblo. Pero cuando el pueblo pecó deliberadamente, se alejó de Dios, era este pueblo. O sea, que un cristiano, en pocas palabras, ya no eran cristianos. Gente que conocía de Dios, que sabía de Dios, pero no tenía ya una relación con Dios. Entonces dejaron de ser cristianos, dejaron de ser un pueblo de Dios, porque querían servir a otros dioses, porque se deleitaron en vagar, dice la Biblia. ¿Qué sería eso? Se deleitaron en las costumbres de los pueblos, se deleitaron en las fiestas patronales, se deleitaron en los carnavales, se deleitaron a ir a Izalco a consultar a los brujos, se deleitaron en vagar sus vidas, se deleitaron en el sexo libre, se deleitaron en sobornar, se deleitaron en robar, se deleitaron en criticar y se olvidaron completamente el mensaje de Dios y se olvidaron completamente lo que Dios había traído ellos a hacer, el mensaje de Dios que Dios había colocado en el pueblo. El pueblo había escondido el mensaje y comenzó a adaptar al mensaje del pueblo de la tierra, comenzó a vivir como vivían ellos. Cuando nosotros somos llamados a ser la luz del mundo, somos llamados a ser la sal de la tierra, pero ellos comenzaron a hacer una luz que no brillaba, una sal que no tenía sabor, porque se hicieron como ellos. Entonces había abandonado su servicio a Dios. Entonces, por tanto, los castigó Dios, y muchas personas que han abandonado el servicio a Dios, que han abandonado la relación con Dios por la pandemia de este año, por múltiples problemas. Recuerde, una vez que usted se comprometió con Dios, usted es un servidor de Dios, usted es un hijo de Dios, porque usted fue el que fue a buscar a Dios, no Dios te fue a buscar a ti, y usted se comprometió con Dios, y hoy te alejaste de Dios. Recuerde que Dios está viendo sobre su vida, y Dios le va a castigar su vida. ¿Por qué?
porque usted decidió deliberadamente alejarse de Dios y vivir una vida apartada de Dios. Abandonaron el servicio a Dios. Y Dios los castigó conforme a su pecado. Conforme a lo que ellos estaban haciendo. La sequía que Dios había enviado era una respuesta al pecado deliberadamente del pueblo de haberse alejado de Dios. Y cuando usted decide hacer algo que va a afectar, que va en contra de la voluntad de Dios, usted deliberadamente está diciendo a Dios: Señor Dios, usted no importa, usted no tiene que decir nada, no se mete en mi vida, yo soy el dueño de mi vida. Y usted está diciendo a Dios que Dios es un cero a la izquierda. Y no solo hizo ellos, el pueblo de hoy está haciendo esto. El versículo 11 dice, mire, me dijo Jehová, no ruegue por ellos. Hermanos, no se puede ayudar quien no quiere ayudar. No se puede ayudar. Eso es como cuando usted va en los semáforos de San Salvador o en las calles, la gente le pide para un pan y usted le regala una moneda y muchos se enojan porque poco le dan a usted. No se puede ayudar. Si quiere morir, que se muera. La fiesta que hubo en Nueva York, el dueño de la fiesta mandó la invitación diciendo que tenía COVID-19. Dijo, tengo COVID-19, vamos a hacer una fiesta en mi casa y el primero que se contagie de COVID va a ganar un premio. Y se topó la fiesta, amado. ¿Qué puede hacer el gobierno por esa gente? Nada, se quiere morir, que se muera. No, pero hay vidas, eso ya no son vidas, ya no les importa. ¿Cómo va usted a luchar con alguien que no quiere ayuda? ¿Cómo va a ayudar a alguien que no quiere ayuda? No se puede hacer nada. La otra fiesta que hubo ese fin de semana, donde hicieron ahí un show de música electrónica y todo ahí en Nueva York bailando en las calles, abrazándose y todo eso. Y se hablan del distanciamiento. Después llegan corriendo al hospital pidiendo ayuda, que los atienda y no hay espacio. Porque si la gente no quiere ayuda, es por demás. Dios está hablando al pueblo. El problema del pueblo fue que el pueblo se alejó de Dios, decidió vivir su vida. Y Dios le dice, mire, Jeremías, si el pueblo quiere morir, no ruegue por ellos, no pierda su tiempo. Y eso pasa muchas veces con personas. Hay personas que están viviendo en pecado y siempre están hablando, mire pastor, quiero que ore por mí, mire pastor, quiero que ore por tal situación, mire pastor, quiero que ore por tal situación, pero no quieren dejar su vida de pecado. Y Dios dice, mire, no ruegue por ellos, porque ellos saben lo que tienen que hacer. Porque Dios prohibió a Jeremías que orara por el pueblo. Se puede decir, mire, pero estamos para eso. No. La Biblia dice que el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús para sanar, cuando sanaba a algún enfermo. Jesús no siempre oró por toda la gente. No todo el que vino a Jesús se sanó. Cuando Jesús iba caminando, que apareció la mujer del flujo de sangre, dijo Pedro, la multitud te aprieta y pregunta, ¿quién me has tocado? ¿Usted cree que entre la multitud solo la mujer del flujo de sangre estaba enferma? Había más gente enferma. Pero el poder de Dios está limitado para aquella gente que peca deliberadamente. Por aquellas personas que han decidido vivir en pecado, el poder de Dios no va a actuar en esa vida. Dios lo va a bloquear para que siga con su dolor, para que siga con su enfermedad, para que siga con su dolencia, hasta que reconozca quién es Dios. Hasta que reconozca que Dios es poderoso. El versículo 12 dice, cuando ayunen, yo no oiré su clamor. ¿No será que le está pasando eso a usted? ¿Cuántas personas ayuna y le topa un cielo de bronce? Y dice, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré. Mire, cuando usted vive en pecado deliberadamente y usted trae tu ofrenda al altar, vamos a hablar, te voy a decir como pastor. Pues viene usted y le dice, mire pastor, aquí traigo una ofrenda de $1,000. Quiero agradar a Dios. Esa ofrenda, si usted está en pecado, no va a llegar a Dios.
esa ofrenda, el dinero botado. Yo lo acepto como pastor, lo recibo y lo pongo y lo bendigo a usted. Pero esa ofrenda no va a llegar a Dios para provocar que Dios obre en su favor. No va a llegar. Dice, cuando ayunen yo no oiré. Por eso hay personas que dicen que cuando ayuno solo siento hambre y nada y no pasa nada. ¿Por qué? Porque estás viviendo en pecado deliberadamente. Sabiendo que está en pecado, ¿usted cree que el ayunar te va a acercarse a Dios cuando tiene pecado en su vida? Cuando deliberadamente está viviendo una vida que no le corresponde a usted. Y dice, cuando ofrezcan holocaustos, sacrificios. Gente que hace sacrificios para Dios y voy a hacer aquí y voy a hacer allá mientras esté en su vida de pecado. Los sacrificios son por gusto. Hay gente que a veces dice no, que vamos a tener una vigilia toda la noche y terminamos a las 6 de la mañana y ahí tenemos culto a las 8 de la mañana, vamos a pasar de verano, pero un sacrificio para el Señor. Sí, pero vive en pecado. Usted simplemente se desveló. Esa desvelada por la vigilia y una desvelada por el carnaval de San Miguel es la misma cosa. Porque esa fue la desvelada. Dice, y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre, con pestilencia. O sea, Dios no te oirá. Hermano, ¿no será que hay algún pecado deliberado en su vida? ¿No será que hay algo en su vida que solo usted lo sabe? ¿No será que hay algo que usted sabe que no agrada a Dios y no lo quiere quitar? ¿No será que sabes que está en pecado, pero cree que servir al Señor lo cubrirá? Porque hay mucha gente que vive en pecado y cree que servir al Señor, que tener un ministerio, que poner un uniforme va a cubrir mi pecado. No. El servicio a Dios no cubre su vida de pecado. El servicio a Dios no mancha su vida de pecado. No desaparece su vida de pecado. El servicio a Dios estando en pecado, lo que trae a usted es destrucción a su vida. Porque eso es como jugar con Dios. Y cuando usted está jugando con Dios, usted está colocando su vida en peligro. Porque cuanto más usted sirve a Dios estando en pecado, más maldición atrae usted a su vida. Porque es como retar a Dios de servir. En la noche voy con la amante y el domingo vengo a alabar al Señor. En la noche voy a robar, en la noche voy a la corrupción y el domingo estoy en la iglesia. Estoy en el culto adorando, en mi ministerio, ahí al pie del cañón, que no sé qué. No. Usted está trayendo maldición a su vida. Dios no te oirá. Porque dice, no oirá las oraciones. ¿Sabe por qué? Porque son hipócritas. Dios no oirá las oraciones porque el pueblo todavía es un pueblo idólatra. Un pueblo idólatra. El pueblo muchas veces dice creer en Dios, dice tener una relación con Dios. Pero va a cualquier lugar que tiene ahí un santo por ahí. Va el pueblo a tomar una foto y a abrazar al santo. Y no importa cuál santo sea. Si va a visitar a Buda, quiere abrazar a Buda. Si va a visitar a Sai Baba, quiere abrazar a Sai Baba. Pero Dios es todopoderoso. Entonces, cuando usted vive una vida de pecado, cuanto más ora usted, más maldición trae a su vida. Lo voy a leer al final del 12, va. Dice, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré. Dice, sino que los consumiré. Y solo Dios no escuchará su oración. Cuando ayune y clame, Dios no lo escuchará, sino que Dios lo va a consumir a espada. Es lo que dice el Señor. Porque cuanto más ora usted, si usted sigue orando, estando en una vida de pecado,
usted lo que está haciendo es trayendo maldición a su vida. Usted puede decir, no, pastor, pero estamos orando, estamos clamando. No. Una cosa cuando usted se convierte a Cristo, que usted no sabe lo que es el pecado, no sabe lo que es la... Pero si usted ya tiene tiempo de estar con Dios y tiene un pecado oculto en su vida, ¿va? Por ejemplo, el rey, viene Dios y manda al rey a destruir a Amalek. Y va Saúl a destruir a Amalek. Pero en la batalla contra Amalek, Saúl perdonó lo mejor del ganado de Amalek. Cuando se presentó Samuel, Saúl dijo, he obedecido a Jehová. Samuel le dijo, ¿qué es ese balido de ovejas que oigo? Para Saúl no era pecado, pero para Dios era pecado. ¿Por qué? Porque se complace Dios más en obedecer, en que le obedezca. Saúl sabía lo que estaba haciendo y Dios lo desechó del trono. Si yo soy un servidor de Dios, si yo soy un hijo de Dios, y soy una persona que vendo cosas robadas, pongamos así. Y como la frase típica aquí en el país es que uno tiene que rebuscarse, pastor. Uno tiene que rebuscarse. Pero si yo vendo algo robado, yo sé que esto es ilegal y eso va a traer maldición a mi vida. Y usted puede decir, pero el domingo lo fue al culto y lo llevo a la ofrenda y lo llevo el diezmo y lo sirvo al Señor y paso el domingo sacrificándome. Pero si durante la semana usted está vendiendo cosas robadas, teléfono robado, usted está trayendo, cada vez que va a la iglesia, usted trae más maldición a su vida. Porque su vida de pecado se choca con la santidad de Dios. Y Dios le dice, o pones a cuenta o te elimino. Y usted reta a Dios. ¿Por qué? Porque el lunes vuelve usted a vender los teléfonos robados y las cosas robadas que tiene. Pero el domingo llega a la iglesia. Entonces está retando a Dios. Y por eso su vida no avanza. Por eso su vida se estanca. Por eso su vida, usted no ve la bendición de Dios en su vida. No ve la gracia de Dios en su vida. Porque hay algo oculto. Y lo más feo y lo más complicado y difícil en la vida cristiana. Una, cuando usted mantiene un pecado oculto, creyendo que no va a pasar nada, creyendo que nadie lo sabe. Dios siempre sabe todo. Porque si usted viene a Dios, con el tiempo tenemos que limpiar todo. Yo sé que no es fácil, no es fácil. Luchamos con eso todos los días. No soy perfecto. No, yo tengo muchos errores. Tal vez tenga más errores que usted. He cometido más pecados que usted, pero por la misericordia de Dios, Dios me ha permitido estar acá. Me dio una oportunidad. Y yo sé que el día de mañana hago ciertas cosas que no es de su agrado, Dios me lo mata, me quita, me elimina. Pero yo quiero evitar que a usted le pase esto. Yo quiero evitar que usted tenga una vida de tristeza, creyendo que está trayendo bendición a su vida cuando está trayendo maldición, porque Dios nunca rehúsa oír las oraciones sinceras. Si la oración es sincera y viene de una vida sincera, Dios lo va a escuchar y va a manifestar. Versículo 13. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Amado, aquí diría que no todo lo que brilla es oro. Y quiere decir, no todo lo que sale de un púlpito es de Dios. No todo lo que sale de un púlpito es de Dios. ¿Cuál fue la queja de Jeremías? Los falsos profetas. Amados, infelizmente, como cristiano,
hemos levantado y sostenido a los falsos profetas. ¿Sabe por qué? Porque no leemos la Biblia. Y cualquier persona que aparece gritando y haciendo un show, lo hacemos famoso y esta fama lo pone ellos allá arriba y ya se olvida de Dios. Y comenzamos a predicar prosperidad y comenzamos a predicar dinero y comenzamos a predicar cosas que le gusta a la gente. Se levanta un falso profeta y eso te aleja de la relación con Dios y usted ya no lee la Biblia. Y de repente usted ya comienza a leer el libro del pastor. Ya la Biblia dejó de ser importante. Entonces es lo que el pastor dice, ya no es lo que Dios dice. Nosotros, cristianos, hemos levantado los falsos profetas. Porque tal vez viene alguien que predica bonito y habla bonito y a usted le gusta y aquí te hace reír de aquí y allá y usted, no, hombre, está bueno, y ya dejó de leer la Biblia. Y Dios dijo a Josué, tienes que meditar en ese libro todos los días, mañana y noche, para que te vaya bien. Y no solo eso, creemos en todo el que grita y promete en un púlpito. Hermano, Dios le va a bendecir. Hermano, Dios le va a regalar su casa. Hermano, Dios le va a sanar. Si no es eso lo que Dios dice en su palabra. Claro, si usted está en problema y viene enfermo a la iglesia, y como pastor le digo que usted va a sanar, claro, usted sale contento. Pero si usted viene a la iglesia y Dios le dice a usted, mire, si no le pide perdón a su mamá, ni siquiera vuelva, se va enojado usted. Porque usted no quiere escuchar lo que Dios te quiere decir. Usted quiere escuchar lo que su corazón quiere escuchar. Balaam era un profeta de Dios. Con el tiempo, Balaam cambió a Dios por el dinero. Cambió a Dios por la fama, cambió a Dios por el poder, cambió a Dios por el reconocimiento. ¿Cuántos profetas hoy han cambiado a Dios por el dinero? Porque hoy solo se predican prosperidad. No, si hoy todo es prosperidad. Que Dios le va a dar dinero. Si usted le da 100 a Dios, Dios le va a dar tanto. Haga un pacto con Dios de $200. Haga un pacto de $500. Necesitamos aquí 500 personas que pueden pactar con $1,000. 100 personas que pueden pactar con tanto. Todo es dinero. ¿Cuántos han vendido a Dios? Han cambiado a Dios por fama, por poder, por reconocimiento. Y se hacen un show. Y por eso hay tanta bayuncada hoy en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo, el verdadero pueblo de Dios, no lee la Biblia. No lee la Biblia. Y es el enojo de Jeremías que tenía que estaba reclamando de Jeremías a Dios. Que los falsos profetas, pero el problema no son los falsos profetas, es usted que sostiene un falso profeta, porque dice, hermano, el otro año Dios le va a regalar una casa, y usted, amén, y le voy a pactar aquí con $30,000. Claro, yo me quedo más rico como pastor, y nunca recibió la casa. Hermano, si usted me trae aquí $200, vamos a orar a Dios para que Dios le regale su visa, y vaya para Estados Unidos, y nunca vino la visa. Pero lo que usted quiere escuchar. ¿Usted quiere escuchar que va a ir a la embajada y que te van a dar los papeles? ¿Usted quiere escuchar que va a hacer el examen notariado y va a pasar sin haber estudiado? La palabra no tiene que gustarme. Recuerde eso. La palabra tiene que transformarme. ¿Cuántos predicadores preguntan a la gente si le gustó el mensaje? Si el mensaje no me tiene que gustar, el mensaje me tiene que transformar, tiene que hablar a mi necesidad, tiene que hablarme a lo que yo realmente necesito cambiar. No tiene que gustarme, porque si la palabra de Dios le gustara a todo el mundo, nadie se convertiría. Porque la palabra choca contra la vida de pecado, choca contra aquella vida de oscuridad, choca contra aquella vida que está en contra de Jesús. La palabra de Dios va a chocar y te va a hacer ver lo que usted está haciendo.
No es para que usted sea, ay, fui a la iglesia, oye, cómo gocé, cómo me reí. Pero ¿qué aprendió? ¿Qué le dijo Dios a su vida pecaminosa? No, que está bien. ¿Cómo que está bien? Porque la palabra me va a transformar, me va a hacer ver lo que necesito cambiar. Porque no es una película. Un culto no es una película donde la gente tiene que gustar a la gente para que más gente vaya y deje más dinero y me haga famoso y me haga rico. No, no, no. La palabra dice la Biblia que es como espada de dos filos, que penetra y corta, y todo lo que corta duele. Entonces, los falsos profetas eran los verdaderos criminales. Y Dios condena a los falsos profetas. Dios los condena. Porque mira el versículo que dice al final del versículo 12, mire. Primero dice el 13 que no ruegue por ellos, va. Dice el Señor. Y dice, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Pero eso dice el hombre, no lo dijo Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es como medicina. A nadie le gusta, pero todos la necesitan. A nadie le gusta. Pregunta a los niños, ¿usted se acuerda el tiempo de antes cuando nos metían vacuna? Que nos van a una vacuna. Lleve un niño al pediatra a que le vacune. El niño nomás, el doctor ya va chillando y gritando. No les gusta, pero lo necesitan. La palabra de Dios muchas veces no es que tenga que gustarme. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es algo que penetra y arranca lo que nos sirve. Me va a incomodar, pero es algo que necesito. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón profetizan. ¿Sabe por qué? Porque el falso profeta sabe lo que quiere escuchar el pueblo. Porque quiero o no, el pueblo el ser humano es un ser emocional. Ser emocional. Entonces, si yo pongo un ambiente emocional y comienzo a hablar al corazón y comienzo a hablar de la necesidad, por ejemplo, en El Salvador, usted habla de pobreza, que Dios le va a solventar el problema de la pobreza, es lo que más hay en El Salvador. Abandono, el marido se fue con otra, la mujer quedó con los hijos, y la mayoría de las mujeres en El Salvador han creado sus hijos solos. Entonces, cuando usted comienza a hablar, usted va a tocar esa parte sentimental de las personas. Y mucha gente se va a quebrantar y se va a llorar. Tal vez por la música que tiene de fondo, tal vez por el ambiente, por estar en la casa de Dios y todo eso. Entonces, aprovecho eso para poder llegar al corazón. Entonces, ¿qué llevó el pueblo a apoyar a los falsos profetas? Decía lo que el pueblo quería escuchar, pero no decía lo que Dios le quería decir a ellos. La Biblia dice, aunque mi padre, mi madre me hagan, con todo Jehová me recogerá. Con todo Jehová me recogerá. Entonces ellos decían lo que el pueblo quería escuchar. Y dicen hasta hoy lo que el pueblo quiere escuchar. Jamás van a llamar a la gente a comprometerse. El problema de Jesús, que la gente se fue, es que Jesús los llamó a los discípulos al compromiso. Y los discípulos, miren, se quedaron 12, tambaleando. Y también los profetas alientan a la gente a tener expectativa de paz y salvación sin arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento.
No le gustan hablar del infierno. El infierno es algo real, verdadero. Y si usted no reconoce a Cristo como su Rey, como su Señor y como su Salvador, usted va al infierno. Porque alienta a la gente diciendo, no se preocupe, vive su vida, gózase porque Dios es amor. Y si Dios es amor, nos ama a todos y nos va a llevar todos a un mismo lugar. Alienta a la gente a vivir una vida sin arrepentimiento, a vivir una vida sin fe, a vivir una vida sin santidad. Que no necesita convertirse al Evangelio, convertirse a Cristo. Entonces ellos ganan fama y dinero por decir a la gente lo que la gente quiere escuchar. No lo que Dios quiere decir, no, lo que la gente quiere escuchar. ¿Por qué? Porque cuando usted dice lo que Dios quiere decir, la gente corre. No pregunte a Jesús. Jesús tenía 70. Comenzó a predicar y quedó con 12. Después murió, solo quedaron 2, porque los demás se perdieron. Tuvo que llamar a Pablo. ¿Por qué? Porque predicaba la verdad. Porque no predicamos para la gente, predicamos para Dios. Porque el día de mañana, cuando se presente ante Dios, es el cuestionario que Dios le va a pasar a usted. Entonces debemos predicar lo que Dios dice para que cuando llegue ante Dios pueda responder el cuestionario de Dios. Porque si la gente viene enferma, ¿qué quiere escuchar la gente? No, mi hermano, Dios le va a sanar en ese día. Vamos a clamar a Dios por su vida porque Dios le va a sanar. Pero ¿y su vida? Por eso lo que primero que sana Dios, Dios sana el alma. Porque la mayor enfermedad del pueblo de Dios no es el cuerpo, es el alma. Gente que no logra perdonar, gente que no logra amar, gente que no logra entablar relaciones, gente que no deja de criticar, gente que no deja de robar, gente que no deja de mentir. No es del cuerpo. Cuando Ezequías se enfermó, el rey Ezequías, Dios le dijo a Isaías, mira Isaías, ve a Ezequías y diga que arregle su casa que va a morir. Vino Isaías. Buenos días, rey, buenos días, profeta. ¿Qué dice Jehová? Jehová dice arregle su casa porque hoy va a petatear, papá. Dice la Biblia que Ezequías volvió su rostro a la pared y lloró amargamente. ¿Qué dijo Ezequías a Dios? Acuérdate, oh Jehová, que he andado delante de ti en integridad. Ay, Dios. Dice que Isaías ni siquiera había salido del palacio. Regresa. Dele 15 años más. Dele 15 años más. Porque tenía una vida con que hablar. Va a decir a usted, yo he mentido. He andado ante ti en mentira. He andado ante ti en sinvergüenzada. He andado ante ti en corrupción. He andado ante ti en sexo libre. He andado ante ti haciendo pasado a la gente. ¿Qué va a decir a Dios? Porque los falsos maestros apartan a la gente de Dios. Usted ya no ora. Usted ya no ayuna. Usted ya no se pone a cuentas con sus enemigos. Ya no habla con sus vecinos. Ya no habla con su familia. Usted pelea con todo el mundo. Y aquí tiene el problema. Los falsos maestros apartan a la gente de Dios. Pero si nosotros alentamos los falsos maestros, nosotros somos tan culpables como ellos. El mismo castigo que va a recibir un falso profeta, va a recibir una persona que alenta, que los alaba. Porque el problema de la gente que muchos endiosan a los falsos profetas. Es que mi pastor aquí, es que mi pastor allá y todo eso. El mismo castigo que va a tener ese falso profeta, lo va a tener usted por no leer su Biblia. El mismo castigo. Porque mira lo que dice Jeremías. Dice, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño.
de su corazón os profetiza. Dios no ha dicho nada. ¿Cuántos profetas han profetizado de su corazón? Gente que han profetizado que, mire, que la pandemia no iba a venir, que la pandemia ya iba a terminar. Gente que ¿para qué? Llamar la atención. Profetizaron de su corazón. ¿Y hoy qué pasó? Ahí está la pandemia a todo galope. Y no solo la pandemia, muchas profecías hemos escuchado a lo largo de los años. Hermano, lo que pide Dios a usted en ese día es que pueda volver a Dios. Si te has alejado de los caminos de Dios, ese es el momento. Vuelva a las sendas antiguas, dice Jehová. Vuelva a leer la Biblia, vuelva a relacionarse con Dios, para que el poder de Dios pueda volver a su vida y pueda darse cuenta que la verdadera relación está en conocer a Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias, oh Dios, por tu amor, gracias por tu bondad, oh Jesús, y gracias por tu misericordia. Te alabamos a ti, oh Dios, te bendecimos y te glorificamos, oh Dios amado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el Señor. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Si esta palabra ha tocado su corazón en ese momento, quiero invitar a usted que pueda abrir su corazón a Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador de su vida. Quiero hacer una oración para que usted pueda repetir conmigo y Jesús venga a vivir a su vida y venga a transformar su vida. Repita conmigo de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Por Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Tu amigo yo soy. A tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy. Y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual. De gloria en gloria en gloria. Nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno. We're standing, we will cry, singing we will sing, we'll shout, singing holy. Yeah, because you took on the grave. Hamahashanda, so not even death can shake us. The victor has won. Now heaven has come, and you're taking us higher.